esta semana, más que un tema, una nota, lo platicábamos hace rato, a mí lo que me tiene preocupado es el tono. El tono de la conversación pública. El presidente de la República, aunque pareciera que ya nos hemos acostumbrado a cierto nivel de beligerancia, pues le van subiendo. Entonces, tuvimos momentos en el Consejo del INE donde les dicen a los consejeros, antes de que se larguen, díganos cuánto se van a llevar. El presidente, cuando le presenta una imagen de una amenaza a la presidenta de la Corte, dice, pues a lo mejor hasta lo hicieron ellos mismos, los conservadores. Y hay un tono, me parece, cada vez de más adjetivos, de más descalificación, pues a quienes no comulgan con la visión del gobierno. Pues yo creo que tienes razón en esto de que preocupa el tono de la discusión pública. Y yo recuerdo que a fines del gobierno de Enrique Peña Nieto se hablaba mucho del mal humor social. Como que la gente estaba enojada, inconforme, decepcionada, frustrada o como haya estado. Y había un mal humor social. Hoy yo lo que veo es un mal humor presidencial que se va derramando por todos los peldaños de la escalera se replica. de la burocracia y de los altos mandos del gobierno. Entonces, cada quien trata de repetir los insultos presidenciales a quien sea y aportarle una dosis de originalidad propia, y entonces estamos metidos en un campo majadero. Yo creo que se puede disentir sin insultar, pero en la conferencia de las mañanas se insulta, pero no se discute. Entonces, los señalamientos, por ejemplo, de que son corruptazos, o sea, estos aumentativos que no tienen sentido. No tienen sentido porque si alguien comete actos de corrupción, existen las vías jurídicas para denunciarlo, para procesarlo, para separarlo del gobierno. Ahí están la Contraloría, ahí está el Ministerio Público. Pero el insulto no corrige. En caso de que hubiera algo que corregir. El insulto simplemente va dejando una sustancia pastosa en el ánimo general, y de ahí, de la violencia verbal a la violencia física, pues hay solamente un paso. Las cosas empiezan por decirlas, por hablar de ellas, por eso se empieza. Y después se puede continuar en hechos muy lamentables a los cuales nadie quisiera observar. Un ejemplo de esto, Javier, de esto que dice Rafael, es la tensión con el Poder Judicial. Las reiteradas descalificaciones del presidente a la ministra Norma Piña, el relato que se está haciendo desde el gobierno de que con su llegada está prevaleciendo la impunidad, sin entrar en una argumentación de caso por caso, donde se acredite si es verdad que algún juez o alguna jueza tomó una mala decisión, pues se presenten los recursos o los elementos correspondientes, en vez de crear este relato, metarrelato del Poder Judicial corrupto, enemigo de la transformación. Mira, al presidente de la República le gusta polemizar y lo hace muy bien, y esto lo ha venido haciendo desde el día número 1 de su gobierno. Él no va a cambiar. Y yo creo que nos deberíamos de acostumbrar a ello. El tema ahora, yo sí noto un cambio, y el cambio que noto es que está pasando de las palabras a algunos hechos. Y algunos hechos delicados, por ejemplo, la portada de La Jornada te dice que a los jueces que han, digamos, absuelto a políticos presuntamente corruptos, se les está abriendo procesos penales a los jueces. Yo pregunto, ¿por qué a los jueces y no a la Fiscalía de la República, que es la que probablemente armama los casos? Entonces, ahí sí estamos pasando ya de un tono discursivo, narrativo, hacia agresiones abiertas sin mayor fundamento a los jueces. Entonces, ahí sí creo que hay un cambio en lo que está pasando. Y sí ha sido una semana en la que el presidente se ha visto enojado con quienes marcharon para defender al INE, con los medios de comunicación, pero sobre todo con la Corte, con los jueces. A horas, diría yo, de que sepamos si se dan las primeras suspensiones contra el plan B electoral. Se ve que el presidente, digamos, este cúmulo de cosas no le han sentado bien, y está pasando, sí, de una narrativa que ya lo conocemos y no pasa nada, o hasta ahora no ha pasado nada con la parte narrativa, pero sí una serie de acciones
que están, digamos, crispando la relación entre poderes de la Unión. Claudio. Sí, Mario, Rafael, Javier, pues son las narrativas de la receta presidencial contra las autonomías. Esa es la medicina que le quiere recetar hoy el presidente al Poder Judicial. Es sabido, Mario, que al presidente no le gusta la competencia en el protagonismo de su figura, en la hegemonía de su discurso, pero cuidado con que te metas y te atrevas a tomar una posición de sus posiciones más valoradas, que es la posición de víctima. En estos tres elementos está, me parece, la clave de lo que estamos viendo frente al Poder Judicial. Primero, el protagonismo de su figura. De él se trata todo, dice el presidente, pareciera decirnos todo se trata de mí. Si no hay medicamentos es un ataque de los conservadores. Si creció el huachicol es un ataque de los conservadores. Si creció la pobreza es un ataque contra mí, ¿no? De los conservadores. Segundo elemento, la hegemonía del relato. Mario, Rafael, Javier, pareciera que el presidente asume que su relato es el único válido. Los cuentos por encima de las cuentas, repetir la mentira, la misma mentira, lo mismo 1000 veces, pues la vuelve verdad percibida al parecer y medida en las encuestas. Recientemente Alejandro Moreno, encuestador experto, evaluó los dichos de Andrés Manuel López Obrador y solamente 3 datos que son contundentes. 79% de los encuestados es capaz de completar la frase abrazos, no balazos. 53% es capaz de completar la frase de por el bien de todos, primero los pobres, y 43% es capaz de contestar la frase o completar la frase no somos iguales. 60%, Mario, de los encuestados sabe la mitad o más frases de estas frases, digamos, contundentes del presidente. Esto, con esta comunicación, atiende bien a sus huestes y además es interesante que la misma encuesta revela que a mayor afinidad con Morena o a mayor aprobación de lo que está haciendo el presidente, mayor recordación de estas frases. Y el tercer elemento, la víctima soy yo, el dueño de la posición de víctima, el presidente por encima de todo y en el centro del relato, el presidente víctima frente a un complot permanente de una mafia conservadora que lo ataca. Y en ese tenor están este tema de que si alguien postea una amenaza con la ministra Norma Piña, incluso se puede ser una manera de estar atacando al presidente. Esta receta presidencial contra cualquiera que rete estos 3 elementos indispensables para López Obrador, su protagonismo, la hegemonía de su relato y su posición de víctima, va a recibir exactamente, Mario, el mismo tratamiento que ha recibido el Instituto Nacional Electoral. Mentiras y ataques personales e institucionales hasta ponerlo a su servicio para retener el poder. Bueno, importante lo que han señalado los 3 en esta primera ronda, porque en efecto está un tema de dichos y de tono que, como dice Javier, no es nuevo, aunque yo sí percibo incrementos y esta réplica de la que hablaba Rafael. Los hechos a los que apuntaba ahorita Javier, que son importantes, porque imagínense un juez que tiene encima la amenaza de una acusación penal en función de su resolución como consigna política. Y luego este tercer elemento que dices, Claudio, de la polarización y del discurso que centra todo en el presidente. Ahora, déjenme poner, esto lo consignamos porque creo que es importante para lo que pueda venir en esta semana de definiciones del Plan B. El otro tema, Rafael, de la semana pasa por los asuntos económicos y los analizamos desde el punto de vista político. El presidente tiene problemas con asuntos como la inflación. Platicamos el tema del crecimiento económico que no nos ha devuelto al punto de partida del que empezó el sexenio. Porque ya era un desastre. Y en cambio está empujando 2 relatos, digamos que para él son muy útiles. El del tipo de cambio, que para mucha gente es indicador casi del éxito de un gobierno, aunque hoy el gobierno no tenga mucho que ver en el establecimiento del tipo de cambio. Y el tema de la inversión extranjera, y concretamente el caso Tesla, que se convirtió en uno de los centros de la batalla por ver quién se colgaba el mérito de atraer esa inversión a Nuevo León. Bueno, mira, yo haría nada más un último comentario en relación con lo que dijo Claudio también sobre la figura presidencial. Es tanta la necesidad del presidente de ser él el centro del universo que se acaba de publicarse que el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, por decreto, tiene que incluir como una revolución más el gobierno, el estudio, el análisis, la divulgación de este sexenio, de la Cuarta Transformación. O sea, el presidente se mete a la historia por la puerta de atrás. Ajá. Sí, por la puerta de atrás. Bueno, y así se quiere meter por la puerta de atrás a la fabricación de automóviles eléctricos.
Dicen que México será uno de los países líderes en la fabricación de autos eléctricos porque viene Tesla. No, Tesla seguirá siendo una fábrica de importancia en los transportes alternativos de energías más o menos limpias, ¿no? Pero también hay otro fenómeno, el fenómeno de que el señor Musk, además de hacer autos eléctricos, hace llover. Puede fabricar agua, porque primero no había agua y ahora el señor dijo, yo lo arreglo, y ya le dijeron, entonces sí hay agua. El hombre que hacía llover. Bueno, entonces el presidente sí nos ha dado una muestra de que la economía mexicana es exitosa, muy exitosa. Más exitosa de lo que ha sido ninguna del periodo neoliberal, porque nunca hemos tenido más remesas de los emigrados y porque nunca habíamos tenido al hombre más rico del mundo, amigo del otro hombre más rico del mundo, instalando una fábrica para la mano de obra mexicana y algunas cadenas de suministro que ya se satisfacen con las otras 7 plantas automotrices de un país que tiene una gran cantidad de obreros que fabrican coches que nunca podrán comprar. Bueno, esa es la economía. Yo agregaría una cosa ahí, Javier. Primero, diciendo que es una buena noticia esta inversión, por supuesto. Pero la otra es que creo que es una noticia que hay que insertar en un relato de país más amplio que este gobierno. Porque sin los tratados comerciales, sin ese capital de gente que está vinculada a la industria automotriz, sin las cadenas de suministro, sin las vías de comunicación que permiten conectarnos con Estados Unidos, es decir, si lo que se ha hecho en este país en los últimos 40 años no tiene lógica la instalación o no tiene sentido una inversión de esta naturaleza, lo cual no le quita mérito a lo que pudieran haber hecho para traerla, pero tampoco le debe quitar mérito a lo que hemos hecho como país, más allá de este relato que parece que el país nació en el 2018. A ver, Javier. No, yo creo que desde luego es una gran noticia que Tesla o cualquier otra planta se instale en nuestro país. El que se generen, digamos, insumos en este país y se dé empleo a mucha gente, creo que es muy importante. Creo que aquí yo destaco que muchas empresas están dejando de estar en China por el nearshoring. Se está pensando mucho en la relación entre Estados Unidos y China y la gente se quiere venir a ese continente para tener sus fábricas y aprovechar una mano de obra barata. ¿Qué decir de todo ello? Pues a pesar de que no hay un Estado de Derecho muy consolidado, a pesar de violencia en varias partes del país y a pesar, digamos, de que no hay certeza de inversiones extranjeras o energética, qué buena noticia que las empresas vienen. Ahora, si lográramos solucionar esos conflictos judiciales y le damos más certeza a la inversión extranjera, no más venía Tesla, vendrían centenares de plantas, claro, y el dólar seguiría apreciándose, no por los diferenciales de tasas que aquí pagamos, sino pues porque está habiendo mucha inversión extranjera directa. Ojalá sea el caso, estamos viendo un momento único en el mundo, ojalá lo podamos aprovechar. De acuerdo, esto que dice Javier me parece fundamental, porque la pregunta es, esto que acabas de plantear, ¿vamos a responder a esta oportunidad histórica de la que no somos responsables, pero sí podríamos capitalizarlo? Esa es la gran pregunta, Claudio. Pues sí, esa es la gran pregunta, Mario, en esta guerra de narrativas sobre la economía y quién trajo a Elon Musk a México también. Esta es otra victoria comunicacional, me parece, para el presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque durante décadas, Mario, los gobiernos priistas y panistas utilizaron el tipo de cambio como un referente clave para evaluar el desempeño económico del país. Todo lo complejo que puede ser, digamos, la marcha económica, el rumbo económico de México, se convertía en un indicador sencillo, fácil de entender, a cómo está el dólar. Hoy tener un dólar por debajo, alrededor de los 18 pesos, es una gran prueba, ¿no?, de que México va muy bien. El presidente y su gobierno así lo quieren vender. Hace bien, diría yo, el gobierno en aferrarse a ese dato. Oiga, pero la inflación está descontrolada, el huevo está a más de 50 o 60 pesos el kilo, a 5 pesos el huevo. Y aquí la paradoja es que un dólar barato y un alza de precios debería afectar la base de apoyo de López Obrador, pero eso no está sucediendo. Se festeja el tipo de cambio con una prueba clara y contundente de que México va bien bajo las riendas de López Obrador, aunque cada vez que hace el súper o cada vez que vayas a la tiendita todo esté más caro. Y ahí están las tablas en esta guerra de narrativas, en estos relatos confrontados de si vamos bien o vamos mal, y aquí vamos a ver claramente cómo el gobierno se va a aferrar a este número, a este dato que es
muy fuerte, diría yo, resuena fuerte en la memoria de las y los mexicanos porque se ha utilizado sistemáticamente como un indicador de marcha económica. Pues sí, y la gran pregunta, Claudio, va a ser si el símbolo pesará más que el bolsillo, ¿no? Exactamente. Vamos a ver ahí si la experiencia contra el relato.